Bien, pues para empezar, quiero platicarles un poquito que cuando yo era niña solía pasar las vacaciones en casa de una de mis abuelas, bueno, de mis abuelos maternos. Y entonces nos íbamos todas las vacaciones para allá y entonces mi abuelo era el químico de una mina que estaba ahí cerca de la ciudad. Y entonces generalmente él no estaba entre semana y venía los fines de semana. Y bueno, la pasábamos principalmente con mi abuela, mi hermano y yo, y ya más adelante mis primos y yo. Y entonces, pues era padrísimo estar en casa de los abuelos. Quienes han estado en casa de sus abuelitos se dan cuenta que es la superneta del planeta porque los abuelitos tienen ese algo que te cuidan, pero que no te regañan como tus papás. Entonces, les haces ojitos y pues ya consigues lo que querías. Entonces era muy, 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 muy padrísimo. Era un privilegio estar ahí. Entonces, era genial. Me acuerdo que mi abuelo siempre nos recibía a mi hermano y a mí con una bolsa de monedas que había él guardado durante todo el tiempo. Y para cuando nosotros llegábamos ya esa bolsa estaba gorda de monedas. Y entonces, generalmente la gastábamos en una fábrica de paletas heladas que había a la vuelta de casa de mi abuelita. No había ni que cruzar la calle ni nada. Este, Caminábamos y ahí estaba la fábrica de paletas y bueno, regresábamos con un cargamento. Luego nos llevaban a nadar a la alberca. A veces había una playa ahí cerquita, a veces íbamos de carrera, íbamos y veníamos a la playa. Nos llevaban al zoológico, veíamos caricaturas. Y a mi abuela siempre le gustó mucho resolver sopa de letras o palabragramas o como le digan. Entonces, a veces las tardes las pasábamos jugando. Y entonces era padrísimo estar ahí, era un privilegio, era como el momento esperado. Sin embargo, no, todo era puro chuchuluco. Mi abuela siempre desde temprano en la mañana nos tenía tareas asignadas. Em, Ella nos decía, te toca sacudir. Y me acuerdo que en la sala de la casa tenía un mueble que llegaba así hasta arriba, hasta el techo, lleno de cosas. Un florero, un libro, un monito, el teléfono, la televisión. Ay, bueno, entonces para sacudirlo yo me tenía que subir, me acuerdo, al mueble, que era como una especie de librero. O si no, me tocaba barrer y trapear, y entonces la técnica de 3 etapas de trapeado de mi abuela, de toda la técnica. Em, ya cuando estuve más grande me tocó empezar a cocinar, y entonces fueron ellos mis primeros conejillos de indias. Algunas de las recetas que hasta la fecha tengo ahí en esos veranos las aprendí. Em, pero luego también, como yo soy la nieta mayor en mi familia materna y la única mujer, luego también me tocaba cuidar a mi hermano y a mis primitos, que era la tarea que menos me gustaba hacer, sinceramente. Pero pues también me la tenía que fletar, ni modo, me tocaba. Y, y entonces todas estas vacaciones marcaron mi infancia, tanto la ida al zoológico y a la fábrica de paletas, como la técnica de trapeado en 3 etapas de mi abuela. Ahí se han quedado. Y ya para entrar en materia, yo quiero preguntarles, les voy a hacer una pregunta, pero fíjense bien, no es de velocidad, no me la van a contestar ahorita, me la van a contestar al final del servicio. Piénsele, ¿a qué venimos los domingos? ¿A dar o a recibir? No me conteste. Piénsele nomás, váyale pensando, váyale pensando. Y acompáñenme, por favor, a Marcos capítulo 10, versículo 42. ¿Ya llegaron a Marcos capítulo 10? A veces es más rápida la Biblia de papel que la electrónica, por alguna razón.
Sobre todo si ya sabemos dónde está Marcos, ya hasta se abre sola la Biblia ahí en esa hoja. Ok, Marcos 10:42, voy a leer la versión Reina Valera 60. Juan y Jacobo estaban ahí alegando que si quienes iban a tener los mejores sitios en la mesa del reino. Entonces Jesús en el 42, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto quiere decir, aquí Jesús les está hablando que una de las privilegios y responsabilidades que nosotros tenemos cuando dejamos de ser huérfanos, gente sin fe, sin Dios y sin esperanza, y que llegamos a ser hijos adoptivos de Dios, legítimamente adoptados por la sangre de Jesucristo. Una de las responsabilidades que adquirimos es servir. Tenemos derecho a la vida eterna, nuestro nombre es inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, perdón, pero una de las primeras responsabilidades, y Jesús nos pone el ejemplo, es servir, porque dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí nosotros tendríamos que hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos, ¿qué es servir? ¿Por qué yo tendría que servir? O a lo mejor ya sirvo y no me he dado cuenta. ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé. Son preguntas que a veces uno se hace. Y la servidumbre, como habla la Biblia, es una expresión de sumisión. Es un aspecto integral de mi relación personal con Dios. Cuando yo pienso o cuando yo leo en la palabra servicio en la Biblia, tengo que entender que la palabra servicio, la palabra culto y la palabra adoración, esas tres palabras son como receta de un mismo pastel. Cuando tú te comes una rebanada de pastel, no comes ni pura harina, ni puros huevos, ni pura azúcar, ni pura chocolate, si el pastel es de chocolate, sino que va todo revuelto y junto con pegado y sabe rico. Entonces, así es el tema de servir a Dios. Servicio, culto y adoración son muchas veces los ingredientes de una misma rebanada de pastel. Y entonces, si vemos ahí en el versículo 43, que dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra servidor viene del griego diáconos. Y un servidor es alguien sujeto a autoridad, alguien que obedece las indicaciones de alguien más, que es casi un esclavo, que se muestra como mesero, alguien de la limpieza, alguien que ayuda, alguien que es anfitrión y que se muestra amigo de los demás. Y si uno piensa en la vida de Jesús, verdaderamente podemos saber que él cumplía con ese perfil, ¿sí o no? Él era siempre anfitrión, él les daba de comer cuando estaban ahí la alimentación de los 5,000. No digo que andaba con su mantelito y su charola llevando peces y panecitos. Gusta un poco más de pececitos o de pescados, no, pero dio de comer a la gente. Se mostró como el anfitrión de aquel mega picnic que hubo de 5,000 hombres. Y luego en el versículo 44 dice, y al que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. La palabra siervo se origina del griego doulos, que significa un esclavo, ya sea en sentido literal o en sentido figurado. Es un subordinado o alguien que actúa con sujeción. Y la definición que más me gustó de esta palabra original es alguien dedicado a suplir los intereses de otro
por encima de los propios. Entonces, wow, dice, sí, Jesús definitivamente sabía que era dedicarse a los intereses de los demás por encima de los suyos propios. Porque Jesús pues estaba ya muy a gusto en su gloria y dijo, bueno, pues ni modo, voy a ir, obedeceré y bajaré y ni modo, bajaré, obedeceré. Entonces, suplió mis intereses y tus intereses por encima de los intereses de Él mismo. Y fíjense bien, cuando nosotros servimos al Señor, de alguna u otra manera, ya sea en nuestro entorno, ya sea en nuestra casa, ya sea si servimos al Señor atendiendo a cada uno de los miembros de nuestra familia o que estamos en un ministerio. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de que los levitas, que eran los encargados del templo o del tabernáculo, servían, se entendía, fíjense bien, que eran obedientes, flexibles, sumisos, no una posición de autoridad. Por eso Jesús tenía tanto roce con los fariseos, porque la palabra de siervo, de servir en el templo en el Antiguo Testamento, sharat, quería decir eso, sumiso, obediente, que estoy aquí al pendiente de lo que se necesita. ¿Y así eran los fariseos? No, es que yo soy levita, yo estoy a cargo del templo y yo entonces voltearon completamente el sentido de la palabra servir. Y entonces por eso Jesús decía, no, espérate, tú estás aquí para servir, no para andarle pidiendo a la gente que te bese los pies o algo, porque siempre pedían los mejores honores, los mejores lugares, etcétera. Y entonces, en este punto de nuestra vida en Cristo, tal vez nosotros hayamos decidido servir a Dios de una manera o tal vez no hemos encontrado cómo servir a Dios. Pero yo les quiero compartir esta mañana 3 cositas de por qué es importante que sirvamos a Dios. Y fíjense bien, podemos servir a Dios desde nuestra casa. Yo platicaba en alguna ocasión con mi esposo y le decía, a veces yo quiero ir galopante y hacer así como que muchas cosas. Y Dios me dice, quietecita, quietecita, lento, bájele a la velocidad y sirve en tu casa. Y a veces es tiempo de servir en nuestra casa, solamente. Pero a veces también es tiempo de servir a Dios de una manera más formal, ¿sí? Servir al cuerpo de Cristo y ministrar el nombre del Señor. Y entonces, ¿por qué es importante que sirvamos? Y yo me acuerdo que cuando estaba en casa de mi abuela, pues yo quería ir a la alberca, pero la trapeada no me gustaba tanto, no me hacía tan feliz. Quería ir a que me llevaran al zoológico, pero cuidar a los niños pequeños, pues no me hacía tan feliz tampoco. Entonces, sin embargo, servir a Dios es bien diferente que servir a las personas. Y acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ahí casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 4, 10. ¿Listo? Primera de Pedro 4:10, voy a leer otra vez la Reina Valera. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo voy a leer otra vez. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense bien, Dios nos ha dado dones a todos. A veces el don es muy obvio, pero a veces el don que Dios nos ha dado no es tan obvio. Y a veces no hemos descubierto para qué Dios nos ha llamado.
A veces dices, es que tiene un ángel con los niños y tiene una mano tan linda con los bebés. A lo mejor ese es como un don para que a lo mejor uno sirva en la iglesia infantil o en el cunero, que es cuando más tiernito tiene que ser uno, porque son los niños más chiquitos y que necesitan como mucho más, un trato más frágil, más tierno, más cuidadoso, y lo vimos ahorita que subieron. Los grandes suben corriendo como caballos desbocados, pero a los pequeñitos hay que llevarlos con mucho cariño. Entonces, por eso les digo, a veces el don es muy obvio, pero a veces el don está oculto. Yo por muchos años, hace muchos años, estuve en el Ministerio de la Danza y mi marido puede dar fe y legalidad que yo no soy buena para bailar. Sin embargo, cuando Dios me llamó a ese ministerio, que yo era una jovenzuelilla todavía, Dios sentí el llamado y entré y me capacité y aprendí y a lo mejor las otras chicas se aprendían todo mucho más fácil y entonces yo tenía que ensayar el triple o el cuádruple en mi casa para poderle seguir el paso. Pero Dios es bien fiel y Dios cuando te llama no se equivoca. Aunque tú veas, dices, ay, Señor, me habías llamado a otra cosa, pero a esto no, porque no se me da. A veces Dios te va a llamar a lo que sí se te da, pero a veces te va a llamar a lo que tú crees que no se te da. Como Moisés, cuando Dios le llamó en la zarza ardiente, él, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y no quería ir a Egipto, pero le dijo Dios, ¿cómo no? Claro que sí, órale, vaya. Y qué bueno que fue, porque si no la historia hubiera sido bien diferente. Qué bueno que obedeció. Entonces, número uno, ¿por qué es importante que sirvamos? Porque debemos usar el don que Dios nos dio. No debemos estar como aquel del que enterró el talento. Enterró el talento y dijo, ay, pues es que tuve miedo y por eso lo enterré. No, no debemos hacer eso. Sería desperdiciar prácticamente nuestra vida. Número dos, vamos a ver en Hechos capítulo 20 y el versículo 35, ahí atrasito de Pedro, está el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 35, y entonces había la iglesia, el tiempo de la iglesia, después de la ascensión de Jesús, recién se había formado. Entonces, los apóstoles, los primeros apóstoles, pues estaban organizándose porque agarraba Pedro el micrófono y se convertían 3,000. Y luego por allá iba Santiago y pues otro puño. Entonces de repente había mucha gente a la cual atender. Y entonces dijeron, ¿saben qué? A ver, necesitamos organizarnos. Y entonces había la atención a las viudas a las que había que darles de comer. Entonces en Hechos 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado en muy breves palabras quiere decir 1000 veces feliz. Y todos en esta vida, no conozco a nadie, una persona no conozco que no quiera ser feliz. O sea, todo mundo canta de la felicidad y es que si yo tuviera y si yo fuera, yo sería feliz. Todo mundo aspira a ser feliz, a sentirse realizado. Entonces, cuando Dios dice aquí en su palabra, más bienaventurado es dar que recibir, quiere decir que el servicio es un privilegio que acarrea bendición en sí mismo. Si Dios dice que yo voy a ser más feliz dando que recibiendo, lo debo de creer. Mi lógica no me hace sentido. A mí me gusta estirar la mano y que me den. ¿Cómo que yo haciendo voy a ser más feliz? No. A mí, mi lógica humana me dice que si estiro la mano y me dan algo que a mí me gusta mucho, voy a ser muy feliz, porque voy a estar bien contenta, porque me dieron algo que me súper encantó, sea lo que sea. ¿Sí? Entonces, pero aquí la palabra de Dios dice que más bienaventurado
es dar que recibir. Entonces el servicio es un privilegio que me va a bendecir. A veces dices, Señor, bendíceme, 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 dame, 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 dame. Y Jesús dice, pues sí, sí te quiero dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces así como que no nos gusta tanto. La tercera razón por la que nosotros debemos como hijos de Dios servir, ya sea en nuestra casa o en algún ministerio, es porque es la voluntad de Dios para sus hijos. Señor, heme aquí, yo lo haré y sin reservas ni condiciones, te seguiré. Y luego en tu casa alguien te pide un favor y ¿cómo enfadas? Entonces, servir es la voluntad de Dios para sus hijos. En Filipenses 2 tenemos el ejemplo máximo de Jesús. Lo que les decía hace rato, que él estaba en su maravillosa gloria y entonces el Padre lo mandó a hacer algo y él nos puso el ejemplo de obediencia. Filipenses 2 está ahí adelantito de Hechos. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. 2 desde el 1. Capítulo 2, desde el 1 voy a leer. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ajá, hay que preguntarle eso a los hermanitos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, cosa que yo no quería hacer cuando tenía que cuidar a mi hermano y a mis primitos. Tengan la misma actitud, la Reina Valera dice el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hasta ahí le vamos a leer. Sabemos que Dios resucitó y que Dios le ha dado un nombre, sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Pero si Jesús dejó toda su gloria, que yo ni siquiera mi cerebro alcanza a imaginar y a cuantificar la maravilla que debe de ser estar en esa gloria con el Padre. Y a veces nosotros, cuando te dice a un miembro de tu familia, tráeme un vaso de agua, y tú, tan a gusto que estoy aquí en este sillón de gloria. ¿Sí? Ya me acabo de quitar los zapatos y ya no van a volver a entrar si me los pongo. Entonces, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y Jesús nos pone un ejemplo ante el cual no nos podemos hacer para ningún lado. No nos da margen de maniobra con ese versículo. Entonces, yo puedo dejar mi comodidad. Sí me ha costado, sí hay que crucificar a la carne. Los que hemos tenido bebés sabemos que no hay mejor manera de morir a uno mismo que levantarse a las 3 de la mañana a cambiar un pañal. Y luego, peor yo, que soy muy amante de mis horas de sueño, las cuido celosamente, mis horas nocturnas. Entonces, sí cuesta, pero si Jesús lo pudo hacer, creo que yo también puedo. Porque lo que yo voy a hacer no se parece ni un poquito a todo lo que tuvo que hacer Jesús. En Hebreos, por favor, si me acompañan, en Hebreos 13, ahí un poquito más adelantito de Filipenses, dice Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 20, voy a leer la Reina Valera. Dice,
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí me gusta mucho que dice, los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Eso quiere decir que cuando yo no tengo ganas de servirle otro plato de comida a uno de mis hijos porque ya estaba yo preparándome mentalmente para el postre, quiere decir que sí lo puedo hacer. Porque dice que Dios nos ha hecho aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Y hace unos versículos anteriores leímos que nos sabíamos que amar unos a otros y servirnos unos a otros y someternos unos a otros, no buscando mis intereses, sino los intereses de los demás. ¿Sí? Entonces, aquí dice, aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es que hagamos toda buena obra. Y para hacer esa buena obra, Dios nos va a dar la aptitud. O sea que todos podemos. Es que la palabra de Dios, híjola, no nos podemos hacer para ningún lado. Y además, si nos vamos hasta Apocalipsis está antes de los mapas. Apocalipsis 22, ya en las últimas paginitas ahí de la historia, vamos a ver que qué es lo que va a suceder en el futuro del futuro del futuro. Apocalipsis 22, voy a leer del versículo 2 al 4, también la Reina Valera 60. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Eso quiere decir que vamos a estar así como estaba Jesús antes de tomar su forma humana, débil y corrupta, nos vamos a quedar en la forma corrupta del ser humano, de la naturaleza. Al final de la historia, cuando se acabe la era de la iglesia y el milenio y todas esas cosas que todavía a veces no alcanzamos a comprender, pero que sabemos que durarán forever and ever, por siempre y para siempre, sus siervos les servirán. Y yo quiero ser una de esas que esté ahí abajito del árbol de la vida en la sombrita, muy a gusto, pero no quiero estar en el lago de fuego. Quiero ser de los siervos que le van a servir a Dios eternamente y para siempre, porque no hay opción. O estás en el lago de fuego o estás en la presencia del trono de gloria de Dios. Entonces vemos cómo en estas tres citas, la de Filipenses, donde Jesús nos pone el ejemplo, y en la de Hebreos, donde dijimos que Dios nos hace aptos para hacer su voluntad, y en Apocalipsis, donde el futuro del recontrafuturo, lo mejor es estar sirviendo de alguna forma u otra. Y independientemente de si servimos al Señor en nuestras casas o de si estamos en un ministerio formal como tal, nosotros como hijos de Dios debemos de desarrollar algunos atributos. Número 1, nuestro servicio a Dios es un llamado divino. No es yo me ha comido o alguien me manda, así como cuando a uno lo mandaban a las tortillas, o lo mandan todavía a las tortillas. Es un llamado del Señor. Romanos 11:29, si quieren no lo busquen. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso quiere decir que nadie te lo puede quitar. Si Dios te ha dado una aptitud, si Dios te ha dado una habilidad para servir en algo,
Dios te lo ha dado y Dios te ha dado la habilidad y la capacidad. Número 2, cuando uno sirve, debe estar comprometido al 100%. Si estoy sirviendo en mi casa y estoy atendiendo a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo o a mi papá o a mi mamá, debo hacerlo al 100. Fíjense, en Hechos 6, cuando les decía hace ratito que la iglesia recién se había formado y Pedro y todos ellos pues empezaban a tener viajes misioneros y no había quien atendiera a las mesas, en Hechos 6:3 dice, si quieren no lo busquen, por lo tanto, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y les encomendaremos esta misión. ¿Cuál era esa supermisión? Servir la mesa. O sea, poner un plato enfrente de la gente. Entonces, todos nosotros hemos servido platos en nuestra casa, como hijo, o como mamá, o como papá, o como hermano, o como tío, como invitado. Todos hemos puesto un plato delante de la gente en algún momento. Entonces, fíjense bien cómo ellos simplemente para escoger a alguien que iba a poner un plato delante de la mesa de la gente, dice 7 hombres de buena reputación, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso quiere decir que yo necesito esas 3 cosas para funcionar en mi casa, para poder tender mi cama, para poder recoger las calcetas sucias, para poder hacer de comer o para hacer la tarea que a mí me haya tocado hacer en mi casa. Máxime si soy una persona que está involucrada en algún ministerio. Necesitamos toda la sabiduría. Dice la Biblia en Juan 15 que separados de Dios, ¿qué? Nada podemos hacer, ni siquiera poner un plato enfrente de la gente. Aunque sea mi esposo, que lo conozco hace como 8,000 años, casi conozco más a él que a mis papás. Entonces, hasta para eso yo necesito tener buena reputación, estar llena del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Y todos hemos visto esta escena, las mujeres ni se nos da ni se nos da, no, para nada. Yo creo que nadie aquí soy la única de esa situación, pero que ni es común. ¿Y el qué tienes? Nada. Y es un nada que tiene así como una cola kilométrica de 20,000 cosas que sí suceden. Entonces, como mujeres, y ahora sí que hablo como mujer, necesitamos tener buena reputación, estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí voy a quemar a uno de mis hijos porque el otro día no me acuerdo qué le pedí, yo estaba abajo y oí que iba así caminando por el pasillo y entonces dije, va a bajar, tengo que aprovechar para decirle, no me acuerdo qué le pedí. Y entonces hasta abajo y él, y le digo, ay, Lord Vader te hace los mandados con tus suspiros. Entonces, para contestar de buena gana cuando los papás a uno lo mandan algo, necesitamos, ¿qué? Tener buena reputación, estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Máxime si estamos sirviendo a Dios o a la iglesia. Pero empezamos a servir en nuestra casa y ahí es donde empezamos a servir, porque de nada nos sirve venir a poner una cara así muy linda de santidad aquí a la iglesia, si en la casa cada vez que nos piden algo es, todo yo. ¿Cuándo se irán a acostar? Y ya parecemos, ¿se acuerdan aquella serie de Batman? A mí no me tocó, era de la época de mis papás, pero era cuando decía, ¡pau! ¡Guam! ¡Oh! Así estamos cuando alguien nos pide algo en nuestra casa, pero en vez de golpes es, hagan de cuenta. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como servidores debemos estar comprometidos a servir a mi familia y a servir a Dios. El punto número 3 es que el servidor debe estar consagrado.
En 2 de Timoteo 2:21 dice, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. El versículo empieza, si te mantienes puro. Y aquí podríamos agarrar monte y hablar de qué es la pureza y por qué hay que ser puro y cómo podemos ser puro, pero dice la palabra de Dios en el Salmo 119 que uno se mantiene puro guardando tu palabra, oh Señor. Entonces es así como una versión resumida, guardando su palabra nos mantenemos puros. Y si nos mantenemos puros, vamos a hacer un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Entonces, ser hijo de Dios, ser un hijo de Dios que sirva en su casa o que sirva en la iglesia, hay que estar consagrado. Porque si no, luego me sale mi naturaleza carnal que todos los días lucha por salir a flote y que uno no la tenga raya, ni el Espíritu Santo. Y la carne lucha por hacer lo que se le da la gana. Entonces yo por eso debo estar consagrado, para no contestar, para no blanquear los ojos, para no tener malas actitudes. Porque a veces una mala actitud es lo que echa a perder todo el día. Y es que dicen, ay, te levantaste de malas. Pues no amanecimos muy consagrados, que digamos, ese día. Entonces, por eso necesitamos estar consagrados. Número 4, el servidor debe estar dispuesto a capacitarse. Y dices, pero pues si ahorita yo estoy en un tiempo que sirvo solamente en mi casa, Dios no me ha llamado a servir en la iglesia, como ¿para qué me tengo que capacitar? En 2 Timoteo 2:15, la Nueva Biblia Latinoamericana dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces yo debo ser diligente, yo debo buscarme, presentarme a Dios así como soldado. Bueno, no sé, no, qué bueno que no hay aquí ningún militar, espero, porque no sé si lo estoy haciendo muy mal, pero así como a sus órdenes, jefe, como decía Cantinflas. Entonces, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿La palabra de verdad cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, para yo presentarme como un obrero aprobado y para poder servir en mi casa o en la iglesia, debo manejar con precisión la palabra de verdad. Y así cuando estás en medio de la crisis, porque tu papá te dijo y tú en tu cabeza estás pensando, no me entiende, no me quiere. En ese momento, si manejas con precisión la palabra de verdad, tú sabes qué responder o qué actitud tener. O cuando estás en medio de la crisis de pareja porque yo pensé una cosa y mi esposo pensó otra cosa, si manejo con precisión la palabra de verdad, las cosas se van a solucionar. Entonces, debo estar dispuesta como sierva de Dios a capacitarme. No solo en lo técnico, es decir, así como cuando les decía que yo en la danza, como no daba una, pues me tuve que capacitar y tuve que ir a cursos y tuve que aprender y tuve que hacer muchas cosas, pero lo más importante es que manejemos con precisión la palabra de verdad. Porque independientemente de si sirves en tu casa a tu familia o si sirves en una iglesia pequeña o si Dios te manda a las naciones a alcanzar a las multitudes, si no manejas con precisión la palabra de verdad, pues sabrá Dios qué andaremos haciendo. Entonces, el servidor debe estar dispuesto a capacitarse. En 1 Crónicas 25, no vayan, nada más apunten, en el versículo 1 y en el versículo 7, David estaba eligiendo pues a los levitas y a los cantores y a todos los servidores que iban a estar en el templo que él estaba preparando y que finalmente construyó su hijo Salomón. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 25 dice, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutún.
para que profetizasen con las arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y ya empieza la numeración de 200 para aquí, 50 para allá y 30 para el más allá. Pero lo que me gusta es que dice hombres idóneos para la obra de su ministerio. Por ahí hay un versículo en la Biblia que dice que la mujer tiene que ser ayuda idónea, pero aquí también los hombres tenían que ser idóneos y yo me gozo con esa palabra porque me quita la mitad de la responsabilidad y se la echo al de al lado. Entonces, todos tenemos que ser idóneos, solteros y casados, jóvenes y no tan jóvenes, niños y niñas, tenemos que ser idóneos para la obra del ministerio. Tenemos que ser idóneos ahí donde Dios nos puso. Y en el versículo 7 dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Entonces, a estos que les tocó cantar, estaban instruidos y eran aptos. Y leímos hace unos momentos que Dios nos hace aptos para toda buena obra. Entonces, yo debo de estar dispuesto a capacitarme en la palabra y si necesito alguna habilidad técnica, en esa habilidad técnica. Si dices, híjola, no doy una trapeando, no doy eso de limpiar el baño no se me da. Ahora ya es bien fácil, métete a WikiHow y te dice cómo lavar el baño en 7 pasos. Y ya te estás capacitando, no nomás en la palabra de verdad, sino en lo técnico. Hay cosas que requieren más dedicación y capacitación. Yo le decía el otro día a uno de mis hijos, oye, has tardado 4 años en medio dominar un instrumento y quieres en 2 meses dominar uno nuevo, pues no tiene mucho sentido. Porque al otro le has dedicado 4 años y hace apenas 2 meses. Tente paciencia, pero persevera, así como perseveraste con el otro instrumento. Y número 5, el servicio debe ser por amor a Dios y para su honra. Colosenses 3, 23 y 24, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero es un versículo muy común que se usa para muchas cosas y en muchos lados, creo que hasta ya no lo sabemos como si fuera una perorata. Colosenses 3, 23 y 24 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. O sea que cuando yo le estoy sirviendo un vaso de agua a mi esposo, es como si se lo estoy dando al Señor y no a él. Entonces ahí ya cambia la manera en que sirvo el agua y cambia la manera en que escojo el vaso. Muy diferente. Recuerden que el Señor los recompensará, así como recompensó a Cristo, con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. O sea, si yo soy siervo, quiere decir que hay un amo. Entonces, ¿quién es ese amo? Cristo. Y no hay mejor, todos los que hemos trabajado y hemos tenido un jefe o un patrón, sabemos que no es una relación fácil. Aun cuando el patrón o el jefe sea tu familiar o sea tu muy befo amigui de toda la vida, la relación obrero-patronal pues tiene sus que veres, no es así como que cualquier cosilla. Y yo platicaba un día con mi esposo que le digo, no hay mejor amo que Cristo, porque Cristo no me saca la lengua, y si la riego no me regaña, y si la riego me da otra oportunidad, y no tengo que ponerle yo de mi bolsa para enmendar los errores. Entonces, pues no hay mejor cosa que trabajar para Dios, que servirlo a Él. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. ¿Se acuerdan que dijimos? Más bienaventurados dar que recibir. Y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe de ser para darle gloria a Dios. Debo estar dispuesto a capacitarme, debo estar consagrada, comprometida, estar segura que es un llamado de Dios. Debo saber que servir es la voluntad de Dios para mi vida, que Dios me va a bendecir si le sirvo
y que no debo de ser como aquel que enterró el talento, sino que lo uso porque es un don que Dios me ha dado. Ya para terminar, si me puedes poner las diapositivas, les quiero poner una ilustración, unas ilustraciones acerca de la última cena. Y ahora sí vayan conmigo, por favor, y busquen Lucas 22. Y entonces, Lucas 22 dice, voy a leer desde el versículo 24, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús casi les dice, y dale con lo mismo. ¿Quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y fíjense bien, este es el escenario de la última cena. Y Jesús vuelve a tocar el tema de que el mayor tiene que ser como el menor y el que dirige como el que sirve, y les pone el ejemplo de que pues él vino a servir, no a ser servido. Y entonces en ese contexto quiero platicarles que en los tiempos de Israel, bueno, Israel a lo largo de su historia siempre se ha visto influenciado por diversas culturas. Y se acuerdan que Dios les dijo por allá en el Éxodo de que no se tenían que mezclar sus costumbres con las de los demás. Pero pasaron tantos años y a Israel, cuando no los conquistaban los de Babilonia, los conquistaban los asirios y los conquistaban unos y otros. Total que para la época de Jesús, los griegos y los romanos habían ocupado Israel. Los griegos habían llegado y se habían ido. Y ahora, en los tiempos de Jesús, había en Israel una ocupación romana. Entonces, toda esta cultura romana se había mezclado un poquito con la cultura de Israel. Y entonces se había mezclado un poquito. ¿Me pones la diapositiva que sigue? En esa diapositiva podemos ver que en la tierra de Israel, no sé si alcancen a ver, pero si no, luego se las paso. En la tierra de Israel se usa comer prácticamente al ras del suelo, en un tapete o en un cojín o en un banquito muy chaparrito. Y lo más chistoso es que generalmente comen todos del mismo plato. Ahorita como ya hay mucha comunicación, bueno, pues ya tienen mesas así como nosotros y todo, y nosotros tenemos costumbres de allá y ellos de nosotros y así. Pero en los tiempos de Jesús eso era estrictamente como era una comida común en Israel. Y entonces se comía reclinado del lado izquierdo, así, y entonces se comía con la mano derecha. La mano derecha era para comer y la mano izquierda era para ir al baño. Entonces no se podían mezclar las cosas. Entonces se reclinaba uno sobre el lado izquierdo y chopeabas ahí el guisadito, en vez de con una cuchara agarrabas un pedazo de pan pita, ya hace hambre, y entonces le cuchareabas y así comías. Y entonces tus pies estaban hacia atrás o estaban así como de ladito, como se sienta uno en un picnic, que te recargas en un brazo y haces así como los pies para un lado. Y entonces, así se comía en Israel, ¿no? Pero, me pones la siguiente, ya me la pusiste, gracias. Si la comida era como más festiva, más elegante o porque iba a ser la Pascua, se usaba algo que se llamaba el triclinio.
el triclinio era como lo que nosotros hoy le decimos el comedor a la casa. Y no es otra cosa más que tres bancas, que se llaman clines, por eso se llama triclinio. Y entonces se ponían esas tres bancas y ahí se acomodaba la gente a comer. Entonces, si la comida era muy grande o muy festiva, se dejaba ese espacio de en medio más grande para si había unas bailarinas o la comida iba a ser muy fastuosa, iba a haber muchos sirvientes, iban a poner la mesa, etcétera. Entonces, se acomodaba, pues, se adaptaba siguiendo las necesidades del evento. Entonces, bueno, más o menos así se sentaba la gente. Y luego, si me pones la diapositiva que sigue y la que sigue, son imágenes también de otros triclinios y vemos ahí a un chavito que está sirviendo y en la esquinita, pues es perfectamente capaz, perdón, de lavarle los pies a la persona que está ahí por la manera en que está sentada. Y el punto al que quiero llegar es que no hay cabecera. Si ustedes recuerdan la obra de La Última Cena de Leonardo da Vinci no podía estar más equivocado en cómo estaba sentada la gente. No, cuando hizo la pintura no investigó y puso una mesa occidental. Entonces, en la mesa de la Pascua no podía haber sido así como la pintó Leonardo da Vinci. En La Última Cena, la disposición jerárquica era la siguiente. Después la diapositiva que sigue. Fíjense bien, hay ahí hasta abajo un cuadrito azul, luego uno amarillo, luego uno azul, luego muchos y luego uno como moradito. Esa era el acomodo de la mesa judía. En el segundo puesto de la mesa se sentaba el anfitrión. Si el anfitrión en la última cena, ¿quién era? Jesús. En el lado derecho siempre se sentaba el mejor amigo o el amigo íntimo del anfitrión, que en este caso era Juanito, que era el más pequeñito, y como uno se sienta así en el triclinio, por eso dice que se recostaba su pecho en el pecho de Jesús, porque todos estaban así como de ladito. Entonces Juanito pequeñito estaba sentado en el lugar de mayor honor, del mejor amigo. ¿Quién creen que estaba sentado al otro lado? Judas. Judas estaba sentado en el sitio de invitado de honor. ¿Y cómo por qué era el invitado de honor? Nos vamos a preguntar. Pues eso nos habla del increíble amor de Dios. Que aunque sabía que Judas lo iba a entregar, aún así Jesús lo amaba. Y aún le dijo, una de las tareas del anfitrión era darle de comer en la boca al invitado. Por eso dice, uno que moja el pan en el plato y al que le doy de comer. No sabemos a ciencia cierta qué tan grande era ese triclinio. A lo mejor todos estaban sopeándole ahí del mismo, entonces por eso no sabían y decía, seré yo, seré yo, seré yo. Pero Jesús le dio de comer en la boca, con los dedos. Ese era un acto de, si tú ibas a una casa judía para que te atendieran muy bien, tú tenías que recibir, abrir la boca y que el anfitrión te diera un bocadito en la boca. Entonces Jesús tiene ahí a Juanito, que era el más chiquito de los apóstoles, estaba él y estaba el invitado de honor. Ese invitado que a pesar de lo que sea, Jesús lo amaba. A pesar de sus regadas y de que iba a dar una gran regada, Jesús lo amaba. Y luego estaban todos los otros apóstoles y en el moradito, ¿quién estaba? ¿Cuál de todos los apóstoles le tocó el moradito? Pedro. Pedro era el mayor de los apóstoles, era el de mayor edad. Juan era el más chiquito y Pedro era el mayor. Ese día le tocó servir. Entonces, si ese día tú te tocaba servir, te tenías que sentar en esa última silla porque era la que estaba cerquita de la puerta. Entonces, si tenías que ir por agua para lavarle los pies a los invitados o agua para darles un beso o aceite para ungirles la cabeza. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega a casa de un fariseo y le dijo,
entré, no me lavaste los pies, ni me diste beso, ni me diste agua, nada. Ah, bueno, esa era la función del que estaba en la silla moradita. Si ese día te tocaba, tú tenías que andar, pero en zumba, atendiendo a todos los de la mesa, ¿sí? Estabas invitado a la mesa, pero era el puesto de menor jerarquía. Si había que traer la bandeja de comida, bueno, pues el que estaba sentado ahí era al que le tocaba. Entonces, fíjense bien, los puestos estaban como volteados, porque Jesús les dijo, el mayor como el menor. Entonces, Juanito debería de haber estado en el puesto, en la silla morada, y Pedro, que era el de mayor edad, debería de estar sentado en el de mejor amigo. Pero Jesús les dijo, en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios, el que quiera ser mayor se tiene que comportar como el menor y el menor como el mayor. Dice, mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así como Pedro, que está yendo y viniendo. Por eso Pedro se ofendió tanto cuando Jesús dijo, a ver, les voy a lavar los pies. Y dijo, no, pues si a mí me tocaba esa tarea, aquí tengo la bandeja lista. ¿Cómo que tú, que eres el anfitrión, estás rompiendo los cánones sociales y toda la estructura de la tradición judía? Jesús, ¿cómo se te ocurre? A mí me tocó el volado ahora. Y entonces, pero Jesús les dice, no, tu lógica y tu todo es diferente al reino de Dios. Entonces ahí es cuando Pedro le dice, entonces lávame todo. Ya ven cómo era Pedro, un poco arrebatado. Entonces, Jesús les dice que hay que sentarse en la mesa a gobernar. Ya ven que les dice, ustedes han estado conmigo y entonces yo les voy a dar un reino y van a gobernar, así como el Padre me dio a mí un reino y van a gobernar conmigo, etcétera. Pero ¿qué creen? Esa mesa de gobierno, pues no es como nos la imaginamos. Tengo ahorita un alumno que está tan feliz en la universidad, porque su papá es candidato a la presidencia municipal de uno de los municipios de por aquí. Entonces dice, no, maestra, el semestre que viene voy a venir con chofer, ya no me voy a tener que venir peleando en el tráfico. Y, o sea, él ya se vio hijo de presidente municipal. Y le dijo, ¿estás bien seguro que tu papá va a ganar? Ni sé qué candidato es su papá. Y me dice, sí, no sé cómo le hace pasar tan seguro, pero él ya se vio con chofer, quien le cargue, quien le lleve, quien le traiga. Y resulta ser que en el reino de Dios, pues el que gobierna como el que sirve y el que sirve como el que gobierna. Entonces no hay títulos, no hay esas arrogancias que tenían los fariseos que se colgaban las colas y las filacterias y los listones. Entonces en el reino de Dios no es así. La mesa a la que Jesús nos dice, a la que vamos a estar para gobernar, debemos de entender que gobernante es igual a servidor. Y debemos de saber que, fíjense bien, Él nos puso el ejemplo, porque Él estaba sentado ahí en el lugar de anfitrión, que es el que daba de comer en la boca y el que servía, pero al mismo tiempo lavaba los pies. Dios es el Rey de Reyes, pero al mismo tiempo dio su vida por nosotros. Él es el hermano mayor de todos nosotros y al mismo tiempo nos sirve como si fuera el hermano menor. Él es el alfa y el omega y al mismo tiempo es el intercesor por nosotros ante el Padre. Él no hay nadie en este mundo que tenga un nombre, un título nobiliario más grande que el que tiene Jesús. Ante Él se dobla toda rodilla, dice la palabra. Y al mismo tiempo es el que lava nuestros pecados con su sangre. Entonces, Él nos ha puesto el mejor ejemplo. Cierren sus ojos, por favor, ya terminamos. Cierren sus ojos y haciendo una remembranza, no se distraigan.
volviendo a cómo iniciamos este estudio de si venimos a dar o a recibir, fíjense que pues venimos a dar, venimos a dar, venimos a servir, venimos a ministrar el santo nombre de Dios. Cuando le alabo, cuando canto, cuando aplaudo, cuando saludo, cuando sonrío, porque acordémonos que adorarlo es servirlo. Y acuérdense que más bienaventurado es dar que recibir, porque Dios recompensa y entonces Él envía su palabra. Primero damos y luego recibimos. Y en esta tarde yo quiero orar por cada uno de ustedes, porque el Señor me mostraba y me dolía en mi corazón, porque yo a mí misma me reconocía y que a veces queremos venir solo a recibir. Queremos como estar en la casa del abuelito solamente pidiendo y pidiendo y no queremos dar. Y cuando uno solo quiere recibir y no quiere dar, pues es una grosería para con Dios. Necesitamos que Dios nos ponga en nuestro corazón un corazón agradecido, rendido a los pies del Señor, para servirle con excelencia en mi casa o en el ministerio, con todo mi corazón. No solo los domingos, sino todos los días. Para poder recibir su palabra, vamos a servirlo y cuando lo sirvamos, entonces otra vez vamos a recibir su palabra y entonces vamos a poder tener una mejor relación con Él. Cuando venimos el domingo y damos y luego recibimos, ese no es un suficiente sustento espiritual. Tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, una vida de servidores. Es lo menos que podemos hacer, para retribuirle un poquito a aquel que nos ha dado todo. Es lo menos que podemos hacer. Y vamos a orar para que el Dios eterno nos dé un corazón de siervos, nos dé un corazón sumiso a Él. Padre, Señor, en